un absceso en la región glútea. Estos abscesos normalmente son así como tabicados. Entonces, si nosotros venimos y hacemos un drenaje, un corte en la piel, que nunca debe ser un corte pequeñito, siempre hay que hacer un corte como mínimo de 3 centímetros. Si ustedes hacen un corte de medio centímetro, sacan el pus, pero ese corte chiquitito al día siguiente se cierra por sí solo y se vuelve a llenar esa cavidad de pus. Pero por eso siempre los cortes para drenar abscesos tienen que ser un poquito grandes, ¿no? Poner un poquito de anestesia en la piel, cortar con la hojita de bisturí número. ¿Cuál era para drenar abscesos? La 11, la que era en forma de lanceta. Entonces, introduces, la abres para un lado la hojita, haces un corte hasta que tú llegas a la cavidad, ya tú ves que te va a salir pus. En ese momento hay que introducir una pinza de Kelly cerrada y la comienzas a abrir adentro. ¿Con qué objeto? Tú vas a romper todas estas trabéculas, las vas rompiendo. ¿Con qué? Con el objeto de hacer una sola cavidad. ¿Ok? Una vez que tú ya has roto todas las trabéculas, hay que hacer un poquito de presión para tratar de que todo el pus salga. Pero si ustedes eso lo dejan así nomás, probablemente igual van a quedar residuos de pus y eso no va a evolucionar favorablemente. Entonces siempre hay que dejar un drain, por lo menos de 24 horas de drain, para que termine de salir cualquier tipo de material que esté dentro de esa cavidad, sea cualquier tipo de absceso que sea. Entonces, en este caso es mandatorio siempre dejar un drain que tiene dos funciones: permitir que siga saliendo el material que está acá adentro, y dos, impedir que se cierre el corte que hemos hecho en la piel para que siga saliendo líquido. Entonces les decía, uno de los más simples es coger una gasa, entorcharla, se la empapa generalmente con agua oxigenada, porque todos estos abscesos son a bacterias de qué tipo, Plaza. Son anaerobias. Anaerobias, te estoy dando yo mismo la respuesta, pero por eso le metemos oxígeno, ¿no? Bien, agua oxigenada, se la deja encharcada esta gasita acá adentro, se mete bastante gasa y entonces se coloca acá arriba un apósito, y a veces hay que cambiarlo en el transcurso de las 24 horas porque debe desencharse el apósito, pero cuidando de que no se salga el tren. Ahora, al día siguiente nosotros vamos a hacer la curación. Si es un absceso pequeño, ya eso va a estar seco al día siguiente y ya podemos retirar el dren. Pero cuando el dren, todavía eso está demasiado encharcado, entonces lo que tenemos que hacer es sacar este dren, volver a lavar. Yo lo que acostumbro es coger una jeringuilla sin aguja, la cargo con agua oxigenada y meto un chorro de agua oxigenada a presión dentro de la cavidad del absceso. Eso va muy bien. Eso no duele porque no tiene aguja, a presión, el agua oxigenada, y hace un poquito de presión para que vuelva a salir, y se puede dejar otro nuevo trencito que se llama mecha normalmente, ¿no? Otro tren de gasa, ya unas 24 horas más. Entonces, cuando nosotros vemos que ya no drena ningún material, ahora sí podemos sacar el dren y dejar que eso cierre ya la boca en 1 o 2 días. Eso cierra rápidamente. Bien, entonces esa es una de las formas. Pero si nosotros estamos en un centro donde hay un poquito más de materiales, entonces en vez de ese dren de gasa podemos utilizar el dren de Penrose. ¿Cuál es el dren de Penrose? El dren de Penrose vienen así, vienen más angostitos, más anchos, ¿no? Son unos drenes de caucho, de látex, si ven ustedes. Entonces este ya está viejito y se ha pegado el un borde con el otro, ¿ya? Pero estos drencitos usted lo puede dejar igualmente introducido aquí en la cavidad del absceso y tiene la misma función que el dren de gas, ¿correcto? Ahora, aparte de los drenes de Penrose,
tenemos nosotros las sondas de Nelaton, que como les decía el otro día, alguien en vez de aquí colaborar trayendo cosas que yo les digo a los otros colegas que traigan, a mí parece que se han llevado. Los drenes de perro son similares a este no, este es una sonda nasogástrica, por el largo, ¿no? Pero los drenes de perro, de Nelaton, las sondas de Nelaton, oigan bien, se pueden usar como drenes. O sea, la sonda de Nelaton fue hecha para evacuar líquido de cavidades naturales, pero se la puede usar como un dren. Yo la voy a usar como un dren, la voy a transformar en un dren. Entonces, las sondas de Nelaton son más o menos de este largo, ¿no? Como decía su compañera, creo que 40 centímetros. Y vienen en diferentes calibres. Todos estos drenes vienen en medidas francesas. Entonces, esto más o menos debe ser un calibre 12 por ahí, 12, 14. ¿Ya? Y algunas vienen con diferentes colores para identificarles el grosor. Vienen anaranjaditas, rojas, verdes, blancas, de diferentes colores, que identifica el grosor de la sonda de Nelaton. Entonces, la sonda de Nelaton yo la puedo usar como un dren tubular. Entonces, supongamos esto ya va a ser cuando tengo otro tipo de cirugías donde se necesita a veces que la sondita, el dren, perdón, sea más largo. Supongamos yo tengo un paciente al que le realizo aquí por una incisión grande de Kocher, entonces voy a operar y voy a hacerle una colecistectomía. Le opero la vesícula, he operado la vesícula y al sacar la vesícula siempre que iba a haber escape, quiera o no, de un poquito de sangre. También yo tengo que meter líquido a veces para lavar la zona, entonces hay un material sanguinolento y también líquido de lavado que por más que yo aspiro, a veces se mete por las goteras parietocólicas y queda líquido debajo encima del hígado, ¿no? Entre el hígado y el diafragma. Entonces, si ese líquido queda ahí, se puede acumular, formar un pequeño absceso y después pueden proliferar ahí bacterias. Entonces yo tengo que prevenir, evitar que eso quede ahí, que no se forme esa colección. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que yo hago? ¿No? Voy a colocar un dren transfictivo. ¿Qué significa eso? Que voy a hacer un corte extra para por ese corte meter el dren. Antiguamente, supongamos, yo operaba, hacía esta cirugía, aquí la incisión de Kocher, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacían los cirujanos antiguos? El dren lo sacaban por el bordecito de la incisión. O sea, suturaban todo esto y aquí dejaban un centímetro y medio más o menos sin cerrar y por ahí dejaban el dren abocado hacia el exterior. Pero eso tenía el inconveniente que el líquido que salía por aquí podía regarse por la herida en el subcutáneo y producir una infección de la herida. Entonces más bien era contraproducente. Entonces por eso se abandonó esa técnica y se empezó a usar en forma transfictiva. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo tengo abierta todavía la herida, supongamos aquí está abierta todavía la herida, entonces yo vengo y hago otro cortecito por acá en la piel, más o menos de 1,5 centímetros. Por ahí introduzco una pincita. La punta de esa pinza yo la tengo que ver a través de la herida donde yo estoy viendo, ¿verdad? Yo tengo abierta la herida, entonces meto una pinza como que fuera un cuchillo, una puñalada que le estoy dando por un lado al paciente. Voy a ver la punta de la pinza y entonces en esa, supongamos estas son las dos patitas de la pinza, ahí yo agarro el dren y lo tracciono. Entonces este dren, la punta de este dren yo lo dejo metido aquí en la zona cerca donde estuvo sangrando, ¿ya? Pero no se olviden que esto no va a salir por la herida, sino que va a salir lateralmente, ¿no? Por un corte aparte de la herida. Doctor, sí. ¿cuándo está parte de la pinza? La otra pinza. Sí. Pero no hay una sonrisa en esta, porque nunca lo más. No hay ninguna. Ya no tenemos vitrina en el micrófono. ¿No?
Bueno, entonces les decía, esto se llama poner el dren en forma transfictiva, ¿sí está claro esto? Por eso ustedes ven a algún paciente que ha sido operado, de repente le ven la herida y le ven una cicatriz chiquita por otro lado. ¿Por qué? Porque por ahí salió el dren. Entonces, ustedes ya cierran esto, cierran normalmente la herida y por acá, por un corte lateral, está el dren que viene y es colocado acá, a la zona de acá. Entonces, este dren puede ser sencillamente un dren de Penrose también. O sea, si no ha habido mucho sangrado, yo puedo dejar un dren de Penrose. ¿Cuál es la diferencia? El dren de Penrose tiene una capacidad de drenaje de un 45%. Pero si yo veo que ha habido un sangradito más intenso que me puede acumular mucho más líquido, entonces ya no dejo un dren de Penrose, sino que dejo un dren tubular como este. ¿Correcto? Entonces, y que también me va a dar la facilidad el dren tubular. Que este dren tubular, al yo dejarlo ahí, tiene este conector, ¿ya? Que como explicó su compañera, ya sería un dren cerrado, ¿verdad? Porque el dren de Penrose siempre va a ser un dren abierto. Eso no tiene a dónde conectarse en un extremo. Entonces todo lo que sale hay que poner apósitos para que se encharquen los apósitos y ahí se recoge lo que sale. Entonces cuando es poco no hay ningún problema. ¿Ya? Pero cuando es más la cantidad, entonces imagínense, va a ser aquí afuera un yaguarcocha todito feísimo, ¿no? Mojado todito. Entonces es mejor que poner un dren tubular, que yo lo voy a conectar al extremo de una funda colectora, que son estas. Los que entraron conmigo al quirófano el otro día ya vieron cómo son estas funditas. Por acá había otra, ¿no? ¿Ya? Entonces esta funda colectora se coloca al extremo de la sonda y todo lo que salga ya se va a recoger en una funda, entonces ya no se va a encharcar, ya no se va a mojar. ¿Ok? Esa es la diferencia, la ventaja de los drenes tubulares. Un dren tubular además drena mejor un poquito más. Entonces aquí tendríamos dren tubular, que entre paréntesis ponemos una sonda de Nelaton, la podemos usar como dren tubular. Estas drenan un 60%. Ahora, cuando yo estoy operando a un paciente que ya tenía una peritonitis, o sea que todo el abdomen está lleno de líquido, o yo he metido líquido por todos lados, o hay derrame de heces, o sea, es una contaminación mucho mayor. ¿Ya? Entonces a veces tengo que lavar yo el abdomen con 6, 8, 10, 15 litros y sacar hasta que ya veo que eso sale claro, pero se me va a quedar líquido por todos lados. Entonces tengo que dejar a veces un dren por aquí, otro por acá, a veces quedan como toro en corrida, ¿no? Con diferentes funciones por todos lados y los drenes por todos lados. Entonces, para mejorar el porcentaje de drenaje, yo puedo hacer lo que se llama un dren colector. ¿En qué consiste un dren colector? Consiste en que a un dren de Penrose yo le introduzco una sonda de Nelaton por el centro, vean ustedes, y entonces voy a hacer un efecto sumativo, el dren que drena por gravedad y el dren que drena por capilaridad. ¿Ya? Entonces dejo esto pasado, este dren de aquí se lo sutura con un puntito a la piel, y este de acá nunca se puede atravesar con aguja el dren tubular porque ya empezaría a ver escape por donde pasó la aguja. Esto se les hace una envoltura por afuera que se llama un sutura en canasta para sujetarlo y que el dren no se vaya a salir. Entonces el dren colector yo lo dejo así metido igual. La punta del dren de tubular no debe quedar saliendo, sino que debe quedar un poquito oculta, ¿ya? Y esto me da ya a mí el dren colector, que
recuerden, es una suma del tubular más el de capilaridad. Entonces esto me va a dar ya un 70% o 75% de drenaje. Y si quiero mejorar todavía esto, yo puedo meter 2 sondas de Nelaton dentro del dren para hacer el dren tubular, una sondita de calibre mayor y una sondita de calibre menor, así, y vamos a tener un dren doble colector. ¿Ven? Que esto va a dar una eficacia de drenaje de un 90%. ¿Por qué, Martínez, tú piensas que te mejora? Tú que tenías que haber hablado ya. ¿Por qué te mejora el drenaje? Porque ahora tiene no solamente 2 sondas que absorben, que pueden drenar el líquido, sino que también el drenaje por capilaridad le permite absorber aún el líquido restante, que pueda no absorberse por los tubos. Algo más, al tener un doble. A ver, Chiribú. Vean cómo yo tengo esto, ¿no? No sé si algunos han visto cuando ustedes tienen un frasquito con un líquido inyectable. Si ustedes meten la jeringuilla y quieren sacar el líquido, es difícil, ¿no? Tienen que hacer un poquito de fuerza porque no sale. Pero si ustedes primero con la misma jeringuilla le meten aire, después meten la jeringuilla y solito sale el líquido. Entonces acá es lo mismo. Por el dren pequeñito, que este se lo deja abierto, este no se lo conecta a la funda colectora, sino que se lo deja abierto, cubierto solo con una gasita como para proteger que no haya contaminación. Por aquí va a entrar aire a la cavidad abdominal y ese aire que entra va a empujar para que cualquier conexión salga por el otro tubo. Esa es la idea. Por eso es que tener un doble colector funciona mucho mejor. Ese es el tren doble colector. Ahí abajo de tu pie. Doctor, pero no hay mayor riesgo de formar biopelículas. ¿El mayor qué? Mayor riesgo de formar biopelículas. Ajá. Por eso te digo, es que todo tiene que hacerse con la protección del caso, ¿no? La parte que queda abierta tienes que protegerla con gasas estériles y todo eso. Cuando vas a hacer una curación tienes que estar con guantes estériles, hacerlo con todas las normas para evitar una contaminación, usar antisépticos, todo eso, así es. Bien, entonces eso en general en este tipo de drenajes. Ahora, hay otro tipo de drenajes que son los drenes activos, como este, que en cambio estos drenajes se utilizan en aquellos pacientes en los cuales, supongamos, en pacientes obesos, supongamos, en los cuales se ha hecho una laparoplastia. Entonces de repente hay una gran incisión abdominal en un paciente de 300 libras, ¿ya? Donde tú le has hecho una lipectomía, has sacado 40 libras de grasa solo de esta zona. Y después tú tienes que suturar esto, pero esa grasa que tú has cortado, el problema es que va a sangrar en napa. ¿Sí se acuerdan lo que es sangrado en napa? ¿Qué es sangrado en napa? Que te sangra toda la superficie, pero es un micro sangrado. O sea, no es que te sangran los vasos a chorro, no. Uno coge el electrobisturí y todos los vasitos chiquitos que uno ve los va cauterizando, pero aún así, esos microvasitos, cuando tú ya cierras la herida, hay muchísimos vasitos que están como colapsados temporalmente en el momento del corte, pero que después empiezan a chispear. Entonces, si tú cierras sencillamente a esta herida, a las 24 horas debajo vas a tener 1 litro de líquido cero sanguinolento. Es definitivo. Un tremendo seroma, que es una de las complicaciones que ya vimos cuando estudiamos las incisiones
intervenciones quirúrgicas, ¿no? Las complicaciones de las heridas quirúrgicas, los seromas, ¿verdad? ¿Qué era un seroma? Cuando acumula el líquido en la herida. En la herida. Especialmente a dónde se deposita. Líquido celular subcutáneo. ¿Entre qué tejido? ¿Entre qué capas? Pongamos en la pared abdominal. En el tejido celular subcutáneo. Entre la aponeurosis Entre la pandemia. y el tejido subcutáneo. Ahí se forma el seroma, que pueden ser medianos, pequeños, y a veces son seromas gigantescos que tú abres y sacas 3 litros de líquido de ahí. Entonces, en estos casos, para evitar esa acumulación, cuando has cerrado la herida, para evitar la acumulación, tenemos que dejar estos drenes, como este de aquí, que se llama Tecnovag, hay otro que se llama Memovag, o sea, tienen diferentes nombres comerciales, pero en sí, básicamente, estos drenes funcionan de la siguiente forma. Fíjense, aquí tiene una tapita que sirve para sacar el líquido que aquí ya se acumule. Esto que tenemos acá, esta manguerita, es la que va conectada esta es lo primero que hay que colocar. Fíjense, esto tiene aquí como una especie de puñal, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Por fuera de la herida, así como hicimos allá para meter un drenaje transfictivo, por fuera de la herida yo entro siquiera unos 4 centímetros y atravieso esto, ¿ya? Y este tubito entra por aquí y yo lo voy a dejar aquí debajo, a todo lo largo de la herida, ¿ok? Ahora, este tubito de aquí debe tener cientos de perforaciones. ¿Para qué? Para que permitan que todito ese líquido que va a drenar por ahí pueda salir por este tubo. Ahora, este tubo a su vez va conectado a este fuelle. Este fuelle, bien, uno lo tiene ya preparado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando ya tenemos pasado acá dentro el tubo del drain, que está como quien dice así, ¿ve? Sale por acá para conectarse con ese fuelle. Esto tiene múltiples perforaciones. Entonces lo dejamos pasado y cuando ya está pasado procedemos a cerrar ahora sí la herida. La vamos a suturar. Tienen que hacerse 2 o 3 planos para que eso quede suturado herméticamente. Cuando la grasa es muy alta hay que hacer 2 o 3 planos de cierre de grasa y después encima la piel. ¿Ok? Una vez que tenemos hecho todo eso, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros, fíjense, dentro de este fuelle hay una especie de resorte metálicos, son resortes. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a aplastar esto fuertemente y lo vamos a cerrar. A lo que soltamos, entonces automáticamente esos resortes hacen como que tuviera un aspirador ahí, ¿no? De baja presión conectado. Y entonces toda esta sangre que aquí empieza a drenarse por estos orificios, este fuelle acá, con los espirales que están aquí, la sangre es aspirada y se comienza a llenar en este sitio. ¿Ya? Cuando esto ya se estira totalmente, ¿no? Ya no está funcionando porque ya no hay presión para succionar. Entonces yo tengo que cerrar esta llavecita primero, la cierro, aquí trae una llave para abrir y cerrar, ¿ya? La cierro, abro esto, boto todo el líquido, la vuelvo a aplastar y a tapar y abro otra vez esta llave. ¿Está bien?
Entonces, al abrir esta llave, de nuevo ya queda conectado el interior de la herida con esto y otra vez se comienza a succionar la sangre. Entonces, esto tiene que estar un personal de enfermería o un interno, por eso es importante que ustedes sepan esto, para cuando lleguen al internado y les manden a chequear a un paciente que tenga esto, ¿no? Cómo hay que trabajar. Y cuidado con abrir esto sin haber cerrado esta llave, porque entonces todo el aire externo por aquí se va a ir adentro de la herida. Pues siempre hay que cerrar primero esta llave antes de abrir esto para sacar la sangre. Sacan la sangre, ponen el tapón y abren la llave. Entonces estos Hemovac, Ortovac, qué sé yo, hay unos que en vez de esto tienen como una botellita, ¿no? Así, y así mismo se la aplasta y para que después chupe, ¿ya? Hay de diferentes formas, pero estos son los más comunes, estos que tienen este resorte, ¿no? Pásenlo para que lo vean de cerca todo.